Le comentaba al principio del programa que 14 procuradores y 27 fiscales de distrito en Estados Unidos exhortan a la Corte Federal permitir al gobierno de México proceder con la demanda que alega que fabricantes de armas estadounidenses son responsables por crímenes cometidos con sus armas en México. Vamos a hablar al respecto con el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio Alcántara, con quien hemos hablado de este tema en anteriores ocasiones. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias, Pascal, por el interés y saludos a ti y a tu auditorio. Bueno, digamos, para hacer un resumen de lo que ha pasado en el proceso, México presentó una demanda, una acusación, y pues las empresas señaladas han respondido y México ya está respondiendo o ya respondió a esta respuesta y tiene el apoyo de todas estas instituciones que mencionaba yo. Así es, Pascal. Doy un poco más de detalles. A ver. Los escritos de amigos de la Corte, o sea, en esencia, pues son apoyos, respaldos, legitiman los argumentos del gobierno de México. Pero Sí. aquí destaco, son escritos que ya vamos a estarlos difundiendo en redes sociales. El detalle, los argumentos que presentan, porque estos procuradores, fiscales, organizaciones, son terceros al juicio. Uh-huh. O sea, no intervienen como demandantes o le entran al litigio como una parte. Son terceros y presentan elementos adicionales al juez. Uh-huh. Y en particular el de los procuradores es muy importante y tiene un valor legal muy relevante, porque le dicen al juez no solamente que México el litigio tendría que continuar, sino que le dicen al juez, lo que dicen las empresas demandadas Uh-huh. es incorrecto. Existe una excepción a esta ley que les otorga ciertas inmunidades a las empresas de armas. Sí. Existe una excepción que es cuando se violan leyes estatales o federales. Y los procuradores dicen al juez, si esto avanza y se desconocen las excepciones, Sí. pues incluso sería una cuestión de consideraciones constitucionales respecto al equilibrio entre la federación, Ajá. una ley federal, y lo que dicen los estados. Es interesantísimo porque le da un aspecto diferente al argumento que ya tiene México, Sí. y son los procuradores quienes están hablando de una ley estadounidense. Sí, No yo es el gobierno de México. revisé un caso cuando me ocupé de esto para una columna hace algunos meses. Hay un caso, Sí. hay varios casos, pero hay uno, creo que en el estado de Minnesota, donde sí se llevó a juicio a las armeras porque se demostró que la persona que había utilizado el arma la había comprado a través de un intermediario, lo cual violaba una ley local, una ley estatal, pero no sé si también federal. Y entonces, como tú dices, sí hay excepciones a esa inmunidad que tienen las armerías. Efectivamente, y debo decir que tu columna me ayudó mucho en esto del litigio. Hay muchos precedentes, pero aquí la combinación de la excepción de esta ley de inmunidades y el aspecto que se habla en otro escrito de amigos de la Corte presentado por especialistas en derecho estadounidense, Uh-huh. que habla de la no extraterritorialidad de placa, de esta ley de inmunidades. Entonces, son varios argumentos, unos legales, otros más de apoyo moral, pero para elevar la importancia, la relevancia del litigio, pero las cuestiones legales, de decir, existen unas excepciones y por ellas el litigio debe continuar. Y por otro lado, los especialistas en derecho, presidentes de escuelas de derecho, maestros en constitucional estadounidense diciendo, juez, hay una oportunidad de que el litigio de México avance porque placa, esta ley de inmunidades, no tiene efectos sobre daños ocurridos en otros territorio países mexicano, Sí. como está argumentando México. Entonces, Claro. fue una muy buena oportunidad para México de avanzar muchísimas yardas en Sí. este litigio con argumentos jurídicos muy sólidos. Pues qué bueno. Platícame también, entiendo que son amigos de la Corte también, por lo menos dos naciones, Belice y Antigua y Barbuda, ¿verdad? Así es. Con los países, pues cada país tiene sus burocracias. Aprovecho para agradecer a nuestras embajadas que estuvieron trabajando con sus ministerios en la región. Lo que se presenta en este escrito de amigos de la Corte y que esperamos que otros países se vayan adhiriendo en los próximos días es la realidad en la región Uh-huh. respecto al tráfico ilícito de armas proveniente de Estados Unidos. O sea, es un argumento que fortalece nuestro señalamiento de que lo que pasa en Claro. Estados Unidos, la negligencia, tiene un efecto en México, que es nuestra demanda, pero también en otros lugares como Antigua y Barbuda. Uno se preguntaría, bueno, ¿y una isla cómo llegan las armas? Bueno, Sí. hay información, Belice, en Chile, en Paraguay. Entonces, esto
le da, el objetivo de este escrito, amigos de la Corte, es ofrecerle al juez elementos adicionales para que decida que hay un interés público. Sí. No, el juez no nos va a decir con esto, ya ganó México, pero al menos interés público de que el litigio avance y se llegue a la etapa de producción de pruebas. Oye, ¿tú notas en este proceso una intención de las empresas señaladas de llegar a una negociación? No, No. no, porque hay un factor de ganancia muy grande. Estamos hablando de 250 millones conservadoramente de ingresos se estima, por la venta, por el tráfico ilícito de armas. Entonces, no creo. Están protegiendo su negocio. Su forma de hacer negocios, que es venderle a quien sea, Sí. como sea, y sin importar las consecuencias. Me imagino que es parte del juicio, pero digamos, hay elementos que le dirían a México que estas armeras o armerías le venden a sabiendas a grupos criminales de México. La evidencia sí específica no la tenemos aún presentada en la demanda. Sí. Eso lo vamos a obtener en la etapa de producción de pruebas, de evidencia, en el discovery. Ahora, lo que sí sabemos es que se vende a prestanombres. Ya. Entonces, nuestra demanda es una demanda civil por negligencia, no es una cuestión penal donde diríamos tú estás coludido con... Sí. Pero como es una cuestión de negligencia, lo que nosotros le decimos a las empresas es, olvídate si son criminales o no. O sea, estás permitiendo que lo vendan a prestanombres y después te enteras por las redes sociales, por los reportes gubernamentales, que tus armas aparecen en México, sí, en Michoacán, en Jalisco. Y entonces, siguen vendiéndolas, ¿no? A sabiendas y las siguen vendiendo, sí, y no disciplinan a las tiendas y a sus distribuidores. Entonces, saben bien que están en manos de criminales. Y eso es una violación a leyes estatales y federales. Pues qué interesante es el caso, es verdaderamente fascinante y ojalá que el resultado pues sea benéfico para nuestro país. Alejandro, seguiremos conversando al respecto. Te quiero agradecer mucho estos minutos para el programa. Gracias a ti por tu interés. Muchos saludos. Gracias, Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Cancillería.